Todos hemos sentido alguna vez esa necesidad inminente de expresar algo que estamos pensando pero que nos parece un poco incómodo, así que decidimos callar y muy al fondo pensamos que es mejor no hacerlo porque nos pueden rechazar o porque podemos generar tensión en las relaciones en las que estamos. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? Lo revisamos a continuación. Queridas Humanas es un pequeño espacio dentro de la inmensa nube de Internet para compartir ideas. Aquí nos encanta hablar en plural y conversamos desde la vulnerabilidad. Somos porque otros son. Producto de un diálogo interno que hace eco en un podcast creado para revelar aspectos comunes a personas extraordinarias. Los saluda Catherine Sosa desde Bogotá, Colombia, y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Queridas Humanas. Muy buenas, ustedes no saben las ganas que tenía de grabar este episodio porque, para serles honesta, lo he preparado desde hace mucho, pero mi vida de adulta a veces restringe un poco el tiempo. Sin embargo, espero que lo disfruten como siempre y algo importante, ¿no? Casi siempre les digo que los temas que abordo en este podcast son con conocimiento de causa. Es decir, son temas con los que yo trabajo, son cosas que no tengo completamente resueltas, pero que trato de ser intencional en implementar en mi vida. Me apasiona la comunicación y creo que, aunque tal vez no seamos apasionados todos, el primer paso para conectar con otros es educarnos. Uno de los errores más frecuentes que veo en las personas es que consideramos que podemos aprender a comunicarnos a través de las experiencias, absolutamente de las experiencias. Y si bien este es un componente importante, cuando nos educamos, cuando entendemos todo lo que sucede en una conversación, desde la teoría podemos hacer que esto sea efectivo en la práctica. Así que hoy les traigo las barreras comunicativas más frecuentes que nos impiden tener conversaciones sanas. Entonces, hoy vamos a hablar de 3 barreras. La primera, y es algo con lo que yo lidio y he lidiado por mucho tiempo, pero he mejorado, señores, es que mi pensamiento es el único válido. Estamos acostumbrados a partir de dualidades en la vida. Somos blanco-negro, derecha-izquierda, eso no es. Y aunque este tipo de pensamiento a veces resulta bueno o positivo, tenemos que ser conscientes de que ver la vida monocromática nos puede limitar de tener conversaciones sanas. Como hemos visto a lo largo de la historia, los pensamientos radicales desatan guerras importantes. En Colombia, por ejemplo, somos un poco de extremismos políticos y nosotros sabemos todo lo que eso ha causado. Esto mismo puede pasar cuando estamos frente a una postura diferente a la nuestra con un amigo, con el novio, el esposo, con la familia, con las personas con las que nos comunicamos constantemente. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros cree que encontrar una perspectiva intermedia implica desconocerse. Pensamos que estamos perdiendo identidad. Si yo estoy de acuerdo contigo, estoy dejando de ser yo, entonces... Y ni siquiera porque no se trata de estar de acuerdo, más bien si valido tu opinión, creo que estoy traicionando mis propias convicciones cuando es todo lo contrario. ¿Cómo hacemos para poder lidiar con esto y cómo he hecho yo y cómo estoy tratando de rehabilitarme? Y es que lo primero es que debo conocer hasta dónde puedo ser flexible y entender que lo distinto no es un ataque directo. Esto pasa mucho con temas de inclinaciones políticas o religiosas, pero más allá de eso, en nuestro día a día, cuando vamos a elegir el café con azúcar o sin azúcar, o cuando vamos a discutir acerca de algunos gustos, creemos que si el otro piensa diferente, a veces nos está atacando. Y esta es una de las principales barreras para tener conversaciones sanas, porque validar el punto de vista del otro no significa que estoy perdiendo mi foco, mis creencias, mis valores. No significa eso. Significa que te escucho o que escucho al otro y que de ahí puedo decir, yo no veo la vida de esa forma, pero
Voy a escuchar qué tiene esta persona para decirme. Así que para poder trabajar esto, lo primero es que debemos validar la idea de la persona con la que estamos hablando. No tenemos que convencer al otro de que tiene que cambiar de opinión como sea, porque nosotros tenemos la verdad absoluta, porque conectarse con una persona no implica estar de acuerdo con ella o aprobar lo que hace o dice, como les dije ahora. Así que, para poder construir, una clave es hacer uso verbal de ciertas expresiones que les voy a enseñar a continuación. Este es el momento de tomar nota. Entonces, cuando estamos en una conversación que decimos, uy, no, o sea, esta persona es completamente distinta o está hablando de algo con lo que yo no estoy de acuerdo, yo puedo usar esto, puedo usar lo siguiente. Lo primero es, me gustaría entender tu punto. Me gustaría entenderte. ¿Cómo ves tú la vida? ¿Por qué lo ves de esa manera? Mm, ¿Quieres decir que esta es una segunda expresión? Lo que entiendo que quieres decir es que esto y esto. Y la persona te puede decir, no estoy diciendo esto, estoy diciendo esta otra cosa. Lo tercero, y yo uso mucho esta expresión en todos los escenarios, la gente que me conoce sabe que yo uso mucho esta expresión y es, ayúdame a entender. Quiero entender por qué haces las cosas como las haces. Y si estamos hablando de una decisión que tenemos que tomar en conjunto y que estamos un poquito en desacuerdo o muy en desacuerdo, podemos decir, ¿qué tal si incluimos esto? ¿O qué tal si unimos esa parte que tú tienes con lo que yo pienso y negociamos? Habilidades de negociación. No tiene que ser como yo digo, pero tampoco tiene que ser como lo dice la otra persona, porque no unimos y construimos algo con eso. Espero que vayamos entrando en calor con esto porque el segundo punto o la segunda barrera es que etiquetamos a la gente. Sí, creo que lo hablamos en el episodio anterior acerca de que a veces, de acuerdo a cómo se visten las personas, nosotros podemos generar un juicio y eso es natural como seres humanos. Pero vamos a ver cómo podemos encontrar un equilibrio porque todos hacemos juicios de valor. Nosotros tenemos una percepción acerca de la persona con la que estamos hablando, puede ser positiva o negativa, y tendemos a clasificar a los demás. Entonces, ¿cuál es esta posición que adoptamos frente a este tipo de conceptos o de formas de relacionarnos? Y es, esta gente no es digna de mi tiempo. Esta persona con la que estoy hablando no es merecedor o merecedora de mi tiempo. Nos establecemos en una posición de superioridad en donde nosotros somos increíbles, lo último en guarachas, no tenemos defectos. Los demás son los tóxicos, los demás son los poco asertivos, los demás son los aburridos. Yo soy genial. Ahora bien, tenemos el derecho de no querer hablar con alguien. Es algo que pasa, o sea, no tenemos la obligación de hablar con todo el mundo. Sin embargo, sí debemos ser conscientes de que tenemos una etiqueta que nos sesga. Cuando yo entiendo que yo veo al otro de determinada manera por X situaciones, porque tal vez lo he visto comportarse en ciertos escenarios de manera no muy chévere, yo tengo que aprender a separar. Nosotros, y yo siempre lo he recalcado en este podcast, es que nosotros tendemos a apelar a la identidad de la gente, ¿no? Es tóxico, es fastidioso, es arrogante. Y creo que como ejercicio liberador y empático tenemos que decir, tiene comportamientos tóxicos. No significa que tengamos conocimiento total de la esencia de esta persona. Todas las personas son dignas de relacionarse conmigo. Todas las personas son merecedoras de un saludo o de una conversación. No soy un ser celestial que es inalcanzable. Más o menos, eso es lo que quiero que se lleven con este punto.
Entonces puedo tomar distancia de las personas en absoluto, pero no desde la posición de soy muy cool como para que esta persona me hable, sino ok, creo que no podemos construir mucho porque no hay feeling, no hay match, no me siento bien en esta conversación y está bien. Hay tres preguntas que debemos hacernos cuando estemos en una conversación o cuando tratemos de comunicar algo o cuando otros nos estén comunicando algo. Y lo primero es, o la primera pregunta que debemos hacernos es, ¿estoy pensando lo mejor del otro? ¿Estoy creyendo que esta persona es buena de entrada o ya la estoy viendo como una bruja? O como horrible, o sea, no quiero estar acá. Lo segundo es, ¿estoy diciendo lo adecuado del otro? ¿Construyo o destruyo a esa persona con mis palabras? ¿Veo lo bonito o más bien veo todo lo feo que tiene? Que es muy frecuente en nosotros como seres humanos. Y la tercera pregunta es, ¿estoy haciendo lo necesario por prestarle atención, por escucharlo? ¿O somos de los que mientras nos hablan ya estamos pensando que vamos a responder? Yo he tenido que trabajar muchísimo esto porque tengo que escuchar al otro. No tanto para pensar en qué voy a responder, sino para poder entender, como les dije ahora, cómo ve esa persona las situaciones. Entonces, algo fundamental que de verdad es importante que tengamos muy en cuenta es que somos distintos. Ningún ser humano es igual a otro. Y nosotros a veces queremos que la gente piense y actúe como nosotros creemos que deben hacerlo o que debe hacerlo, pero somos diferentes. Hay un señor que se llama Jeff Daly que tiene una frase que a mí me encanta y es que dos monólogos no hacen un diálogo. Y es muy tenaz cuando estás frente a alguien que no quiere escucharte y que tiene un punto de vista súper marcado y es como yo diga y punto. Y pues si la otra persona está en la misma tónica, imagínense, o sea, va a ser súper complejo llegar a un acuerdo. Así que si todos nosotros fuéramos conscientes de esto, seguramente nuestras relaciones serían mucho más agradables o más sanas. Y hay otro señor, hoy tengo varias frases porque creo que este episodio lo merece, se llama Hola Joseph, no sé si es señor o señora, ¿saben? Pero este personaje, este ser, tiene una frase que también me gusta mucho y es, la diversidad no se trata de cómo diferimos, la diversidad se trata de abrazar la singularidad de los demás. Cuando yo entiendo que el otro es diferente y que no vamos a ver la vida exactamente igual, va a ser más fácil poder entenderlo y va a ser más fácil llegar a un acuerdo. Pero cuando yo quiero que todos piensen como yo pienso, pues apague y vámonos y seguramente no vas a poder construir relaciones chéveres y la gente al final del día pues también se va a alejar. La tercera barrera de comunicación que tenemos es que clasificamos nuestras conversaciones. Es normal que nosotros nos sintamos más a gusto con ciertos temas que con otros, ¿cierto? Para muchos de nosotros los temas de religión, de política, de algunas cosas pueden llegar a ser un poco tensionantes, así que decidimos evitarlos, eso es natural, eso es normal, pero este tipo de decisiones deben estar consolidadas bajo un criterio propio, ¿saben? No es como que me dejo llevar, sino que yo previamente ya establecí de qué temas puedo hablar y de qué temas no quiero hablar desde una concepción sana, no desde una excusa para no abordar ciertas situaciones. Hay personas que a veces evitan todo el tiempo momentos de tensión bajo la excusa de no, yo de ese tema no hablo, eso no es tu problema, cuando a la otra persona le está afectando. Ahora bien, ¿cómo determino yo si debo tener una conversación o no? A veces hay personas que no tienen filtro y que no tienen tacto para hablar de ciertos temas que pueden llegar a ser un poco ofensivos. Y si las personas no tenemos esa capacidad de entender, ok, esta persona lo está diciendo así, pero no me quiere irrespetar o seguramente no ha escuchado episodios de Queridas Humanas, eso es broma, pero sí es entender, ok, ¿en dónde me siento a gusto? Yo me he levantado de la mesa en algunas conversaciones después de decir, oye, creo que te estás pasando. Si veo que la persona sigue en una tónica irrespetuosa, en alguna ocasión me levanté de la mesa en un grupo de amigos. Les confieso, porque hay que ser respetuosos, señores, ¿saben? Respetemos la forma de ver el mundo que tienen los demás. Entonces, ¿cómo sé si debo evitar una conversación? Aquí hay algunos tips. Lo primero es que no es el momento adecuado con respecto a tiempo y espacio. Hay momentos en donde queremos
confrontar a alguien, en donde queremos expresarle nuestro desacuerdo a alguien, pero no es el momento. No es el espacio, la persona tal vez no tiene la disposición, está estresada, hay amigos, y acá les hago no sé, como un jalón de orejas un poco cuando tenemos problemas con alguien que queremos, tratémoslo de hacer en un lugar privado, ¿saben? Yo creo que todo el mundo no tiene que enterarse de que estamos molestos con alguien. Sí, o sea, como que todo el mundo se entera de nuestros problemas, no es chévere. Entonces, entender, es el momento, es el espacio, estamos los dos en una tónica de hablar, o más bien prefiero hacerlo en otro lugar. El segundo aspecto que podemos tener en cuenta para saber si debemos evitar una conversación es, hay un tema que apasiona al otro, pero que a mí me genera desagrado, rabia, fastidio, incomodidad, como les ponía yo ahora en el ejemplo. Eh, bueno, ustedes saben que yo soy cristiana. En alguna ocasión alguien se refirió a Jesús de manera muy irrespetuosa, y la persona sabía que yo era cristiana, y les pongo este ejemplo para que seamos prácticos, y yo no soy el tipo de persona que está imponiendo como sus creencias y nada que ver con eso. O sea, siento que me encanta sentarme a almorzar con alguien que incluso profesa otro tipo de creencia, pero cuando yo expresé en su momento como, oye, no lo veo así, ¿sabes? Para mí Jesús es, o sea, es todo, y la persona siguió ahondando de manera irrespetuosa, eh, fue como una mofa muy, muy fuerte. Yo tuve que decir, ay, te agradezco, pero no puedo continuar en esta mesa, ¿sabes? Eh, siento que hay que ser muy sensibles con este tipo de cosas. Lo tercero es que hay momentos en donde la gente a veces pregunta por temas personales que no les incumben. O sea, yo he visto preguntas muy imprudentes, y de verdad que hay preguntas que no vienen al caso y que son muy personales, y que tal vez nosotros consideramos que solo podemos tratar con amigos o con incluso un especialista o un profesional. Ahí yo también puedo decir, sabes, no quiero estar en esta conversación, o es un tema del que prefiero no hablar en este momento. También debemos ser conscientes de que hay cosas que a las personas les resultan incómodas. Entonces tenemos o debemos ser muy respetuosos con ese tipo de cosas. Si leemos en el otro que la pregunta incomodó, también nosotros podemos tener la capacidad de pedir una disculpa o de no volver a tocar el tema. Ahora, ¿es conveniente hablar? Sí. ¿Es relevante para resolver un conflicto? O sea, ¿cuándo podemos tener una conversación que nos resulte un poquito incómoda, pero que sabemos que hay que tenerla? Cuando debemos resolver un conflicto. Yo les decía en el intro de este episodio que a veces nos da miedo generar tensiones, pero la verdad es que las conversaciones incómodas son necesarias y sanan, además de edificar o de sumarle a las relaciones. Cuando hay un problema, cuando hay algo que no nos está dejando fluir, es bueno hablarlo de manera respetuosa, como ya les conté, siendo conscientes del tiempo, del espacio, pero hablarlo. Lo segundo es que voy a sanar o reparar algo que se dañó. Hablamos de conversaciones incómodas que no necesariamente son sanadoras, en el sentido en que simplemente hubo un conflicto y tenemos que arreglarlo en el momento, pero también hay cosas que vienen desde atrás, que hemos tenido por mucho tiempo, justamente por no haber hecho lo primero, y es necesario, aunque haya pasado mucho tiempo, hablarlo, porque voy a sanar o voy a cerrar un ciclo. Y el tercero es que me siento tranquila y noto que la persona con la que estoy compartiendo es receptiva. Si todos nosotros aplicáramos estas cosas, las conversaciones no terminarían en discusiones, sino en ejercicios de valor, ¿saben? Podríamos decir, uy, nunca había visto este defecto en mí, tú me lo estás haciendo ver, y quiero cambiar, quiero trabajarlo. Dentro de esta tercera barrera hay varios elementos que debemos usar o que podemos usar para poder ir mejorando. Y para ello lo primero que debemos hacer es reconocer los vínculos. Yo necesito reconocer qué vínculos estoy generando con mis conversaciones. Yo les decía, no hay ninguna relación en el mundo que no genere vínculos. Pueden ser laborales, emocionales, de cualquier índole, pero siempre van a generar vínculos. Entonces, cuando yo reconozco mis vínculos, soy más consciente de lo que estoy hablando y entiendo que lo que yo estoy diciendo a esta persona puede tener un impacto en el futuro. Las conversaciones no solo
impactan el presente, sino que construyen parte del futuro. Así que es importante que lo tengamos en cuenta. Lo segundo es que reconozco mi responsabilidad. Una de nuestras mayores dificultades es la necesidad que tenemos de culpar a otros de nuestros estados emocionales y por lo tanto los hacemos responsables de cambiarlos. A veces decimos, es que me dijeron, es que me hicieron, pero yo no soy consciente de yo qué dije y yo qué hice. Entonces, hay frases que también les pueden funcionar aquí en este punto de reconocer la responsabilidad. La primera, o parte de las que les quiero recomendar en este episodio es: vamos a conversar. Esta es una frase muy bonita. Vamos a conversar. No es voy a decirte algo, ¿sabes? Voy a decirte que no es. Vamos a conversar. O sea, quiero escuchar tú también qué tienes para decirme. Internamente también podemos decir estoy abierto o abierta a escuchar lo que me digan. Si yo entro a una conversación en una posición cerrada en donde esa persona no tiene nada de razón, o sea, va a ser una pérdida de tiempo, pero cuando yo digo, bueno, voy a escuchar qué tienen para decirme hoy, es diferente. Otra es, tendremos una conversación. Vamos a tener, en plural, nosotros vamos a tener una conversación. Bueno, y recapitulando, en esta ocasión hablamos de las 3 barreras, las primeras 3 porque en el siguiente episodio vamos a ahondar más en el tema y quiero resumirles rápidamente para que se nos quede y cambiemos. Entonces, lo primero es que mi pensamiento no es el único válido, la gente tiene algo valioso para enseñarme. Dejemos esa arrogancia intelectual. El segundo es que soy consciente de que tengo etiquetas acerca de la gente, no está mal, pero debo gestionarlas y no permitir que eso condicione mi comunicación con las personas. Y la tercera es que clasificar las conversaciones, aunque es un acto natural, no debe ser una excusa para no comunicarnos con los demás. También hablamos acá de que tengo completa libertad para saber cuándo quiero participar en una conversación y cuándo no. Ideas fugaces que también quiero dejarles para que no se les olvide es: la diversidad es increíble, todos los seres humanos somos diferentes y eso es genial. Cuando entiendo que el otro es diferente, puedo tener una comunicación más liberadora. Todas las personas son merecedoras de conversar conmigo. Establezco vínculos con cada una de las personas con las que me comunico y existen frases o expresiones que podemos usar para que todo fluya mucho mejor. Gracias por estar estos 20 minutos conmigo. Recuerden que pueden seguir la página del podcast en Instagram y nos escuchamos en el siguiente episodio. Un abrazo.